Hola amigos, muy buenas noches, gracias por estar como todos los martes aquí en Miradas Libres, este programa de Comunica Channel, y como siempre saludo con mucho afecto a mis compañeros, amigos y panelistas que me acompañan esta noche. Empiezo por el diputado del Partido Morena, Daniel González Quintal. Hola, buenas noches a todas y todos. Bien, la dos veces contadora Ana Rosa Payán Cervera. Presidenta municipal. Presidenta municipal y contadora, muy importante, por cierto. Buenas noches, contadora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias nuevamente por estar aquí presentes a través de sus televisiones. Bien, y también saludo con mucho afecto a la diputada por el Partido Morena, de Morena, a Naomi Peniche. Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto, como siempre. Bien, y a mi amigo Eduardo Alán, como siempre, director jurídico del Comité Directivo Estatal del PRI. Gracias, buenas noches. Yasmín, gracias, diputada, diputado, contadora, dos veces contadora, caballero. Un gusto estar con ustedes. Bien, un tema muy importante, un tema que nos debería preocupar a todos, que es lo que pasa en los municipios de Yucatán. Hemos visto que la Auditoría Superior de Yucatán llamó a cuentas a 26 alcaldes en funciones por no haber presentado documentación adecuada de sus cuentas públicas, y 3 de ellos prácticamente la están librando porque ya presentaron documentos ad hoc para que respalden lo que es el uso de recursos públicos, pero otros 23 andan, digamos, en capilla, porque todavía tienen que aclarar las dudas que la Auditoría Superior de Yucatán ya les planteó. Y bueno, es un tema realmente delicado, porque se supone que los ayuntamientos, donde por cierto varios alcaldes son repetidores, se supone que deberían conocer la dinámica y sobre todo la conveniencia de que las cuentas públicas se presenten a tiempo y de manera correcta. Empiezo con quien quiera abrir esta mesa panel. 2 veces alcaldesa, presidenta y contadora. Y contadora 2 veces. Alcaldesa y contadora también, por doble partida. Bueno, antes que nada, nuevamente, muy buenas noches, y en efecto es sumamente lamentable lo que hemos estado conociendo a través de los medios de comunicación, en el sentido de que la Auditoría Superior de la Federación está auditando a los ayuntamientos de Yucatán, y no deja de causarnos tristeza a mí en lo personal. No voy a hablar de cifras, sino voy a hablar de situaciones. Cuando uno es electo alcalde de su municipio, es uno de los honores y privilegios más grandes que puede recibir un ciudadano. No, lo digo con verdadera convicción, de que las 2 veces que los meridianos decidieron que yo fuera su alcaldesa, para mí fue un compromiso superior el cuidar cada peso del ayuntamiento, y lo informábamos cotidianamente y respaldábamos yo busqué de verdad, o sea, creo que uno de los éxitos, yo podría decir, de mis 2 ayuntamientos fue haber elegido a los mejores funcionarios, porque uno puede tener muy buena voluntad y tener muy buenos y tener conocimientos, pero no sabe uno todo. Entonces tiene que tener a muy buenos auditores, a muy buenos contadores y por supuesto tesoreros. Y no sale un peso del ayuntamiento si el tesorero no firma, y tú no puedes irte a Cabildo a dar un informe si no firmas tú, no firma el secretario y no firma el tesorero. O sea, hay una corresponsabilidad. Por lo tanto, no hay manera de que tú te puedas evadir un solo peso si no quieres, ¿no? O sea, evidentemente. Y las normas y las reglas son muy claras por la mayor parte de las veces, sobre todo en la parte de la federación. Hay reglas, hay normas que tienen que seguirse. Y es un ABCD que no te puedes salir de él, o si te sales de él, ocurre lo que está pasando en este momento, ¿verdad? Que salen obras y servicios que se dilapidaron los recursos, se fueron a parar a manos de quién, o a lo mejor hasta podríamos pensar bien que se hicieron las obras. Nada más que no basta hacer la obra, sino tú tienes que respaldarla. Entonces, no hay forma de excusar absolutamente a nadie de todas estas irregularidades. Y ojalá que al final del camino, ojalá, ¿verdad? Y sería lo ideal, que pudieran respaldar todo lo auditado con documentos fehacientes. Y si no es así, también ojalá
y que haya una sanción. Porque no podemos seguir robándole a este país. O sea, demasiados millones se han dilapidado en este país, y no de ahorita, de sexenios anteriores. Y bueno, desde la conquista, si queremos irnos un poquito más atrás en la historia de nuestro país, ¿no? México ha aguantado toda clase de saqueos, y hasta ahora no sé ni cómo, pero seguimos funcionando como país, aunque sea a medias. Entonces, me da mucho gusto que se haya difundido esta noticia. Me alegra saber que por lo menos hay gente profesional en la Auditoría Superior de la Federación que están auscultando paso a paso a cada ayuntamiento, y ojalá fuera a todos, ¿verdad? Porque solo hay una parte de la que nos están informando. Y asimismo, ¿verdad?, espero que esto sea un escarmiento para los que van a empezar en el año 27. Que si no toman lección de esto, pueden pasar dentro de 3 años, pueden estar ellos viviendo exactamente lo mismo. Así que hacemos votos, ¿verdad?, para que esto sea un verdadero estate quieto, y por supuesto poner a cada uno en su lugar, y ojalá que sean muchos en la cárcel. Sí, efectivamente, como dice Ana Rosa Payán, también tomar en cuenta que nosotros los medios debemos estar muy pendientes de este tipo de informaciones para que la misma sociedad esté enterada qué está pasando. Me parece una situación grave el hecho de que pasan varios trienios, varios ayuntamientos, y sigue ocurriendo lo mismo, sí, que los exalcaldes o los alcaldes en funciones, lo cual es peor, siguen sin presentar las cuentas claramente. Diputado, ¿algún comentario sobre el tema? Sí, mira, yo lo que considero es que lo que dice la contadora tiene toda la razón, ya no puede seguir pasando, y qué bueno que menciona a los que aspiran a ser representantes o alcaldes en su municipio, porque de verdad es un compromiso tan importante que tú mismo debes de darte cuenta que está de por medio no solo tu municipio, sino tu prestigio en un municipio donde tú vives, donde te van a ver, donde vas a encontrarte con los conocidos, porque afortunadamente aquí en Yucatán nos seguimos conociendo los que aquí nacimos, y en un municipio pues más todavía. Qué desagradable es señalar a tu familia. Qué desagradable es que hasta tu familia va a estar señalada. Entonces yo sí exhorto a quienes hoy aspiran a que de verdad, si tal vez no tengan el perfil, que se capaciten. Hay empresas muy profesionales que te pueden capacitar a tu equipo, que te pueden capacitar para el manejo del rendimiento de cuentas. Rendir cuentas a nivel federal es un poquito complicado, engorroso, hace ratito lo decíamos, pero hay que hacerlo. Y tal vez también la Auditoría Superior de la Federación ya tiene que buscar mecanismos más rápidos, más en tiempo real, tal vez alguna plataforma donde les exija que suban inmediatamente sus procesos de licitación, de adquisición, las facturas, todo lo que conlleva el manejo del recurso. Entonces yo la verdad es muy desatinado este tema, porque como dice la contadora, pues ya basta de que se esté abusando, y qué bueno que la Auditoría Superior de la Federación esté pendiente, pero hay que ser más oportunos, hay que darle más agilidad. Tal vez hace ratito, antes de empezar la mesa, pues decíamos que a lo mejor hacer un convenio más donde la auditoría o la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción tenga la oportunidad de meterse a estar vigilando esos recursos federales. Porque yo me acuerdo que cuando fui funcionario federal, si algo nos daba era un coco para nosotros, eran las auditorías federales, pero qué bueno porque las teníamos constantes, estaban sobre nosotros. Yo estuve en salud y, por ejemplo, si comprábamos una taza, llegaba la gente de la auditoría y nos decía, a ver, ¿dónde está? ¿Cuánto costó? ¿Dónde está la factura? ¿Quién se lo compraste? ¿Dónde está la tasa actualmente? Hay que mostrarle el comodato. Se van al lugar donde está. A ver, aquí nos dijeron en recursos materiales que les compraron una taza. ¿Dónde está la taza? La queremos ver. No, es que la tuvimos que mandar a otro lugar. Vamos a verla. Y eso me refiero a los equipos. Entonces, ese seguimiento hay que hacerlo. Yo sí te sientes presionado como corresponsable, porque nosotros compramos y al final ¿cuál era la dinámica? Pues bueno, le entregas al hospital el equipo.
y ya no te vas a ir al hospital a estar cuidándolo 24/7. Entonces, pero hay un comodato que a ti ya te firmaron, que tú y tienes una salida. Pero entonces yo creo que esa parte es lo que hay que buscar, cómo darle un seguimiento a los municipios, que no tengan tanta libertad y luego suceda lo que hoy está sucediendo. Hay que buscarle más candados, hacer cosas más en tiempo real, una plataforma, no lo sé, pero habría que buscar la manera de tener esa información en forma inmediata. Bien, diputada, un endurecimiento, diríamos, en las medidas sobre las cuentas públicas, o tenemos leyes ya para hacerlo, pero no se aplican. ¿Cómo es? Yo creo que ahorita con la información que estamos recibiendo, ¿no?, de la auditoría, pues sí estamos en una crisis de transparencia, ¿no? Que ese sería, pues yo creo que el título de este tema, que como bien se comenta en la mesa, tiene que ser un ejercicio obligatorio. ¿Por qué? Porque no es tu dinero. Y a mí desde el momento en que tengo que administrar y supervisar el dinero de otros, quiero que quede claro dónde va, en qué lo usé. Es un ejercicio obligatorio. Y cualquier alcalde que esté al frente de su municipio es parte de su obligación y trabajo. Y que hoy nos veamos en investigaciones donde no exista la comprobación, ¿no?, alguna de millones. O sea, estamos hablando de municipios que no han podido comprobar 216 millones de pesos. No estás hablando de se me fue 1,000, 2,000, no me cuadró. Son millones. Por ejemplo, tiene el caso de Progreso, 216 millones. En Tecash, con el otro alcalde, 192 millones. En ese periodo del 21 al 24. Eso no es que no le salieron bien los números o algo. Eso al final creo que es un saqueo. Es un saqueo y una falta de respeto al dinero del trabajo de muchos yucatecos, ¿no? Y es que además se ha dicho que los ayuntamientos prácticamente han sido estrangulados económicamente y aún así tienen recursos públicos para operar, ¿no? Eduardo. Mira, me gustaría contextualizar. Primero, esto que estamos viendo es el informe consolidado de las 3 entregas de auditoría de la Auditoría Superior de la Federación. Ella auditó a 26 municipios, 3 salieron sin observaciones o limpios, digamos. Qué bueno, yo diría que hay que mencionarlos y si gustan aquí se los voy a decir. Aquil salió sin observaciones, Cuncunul y Cusamá. Son los 3 municipios auditados en esta ronda. Que son pequeños. Sí, son pequeños, pero más allá del tamaño creo que hay que... Pequeños de gran ejemplo. Exactamente, hay que tomar el ejemplo, ¿no? Pequeños de población. Ojalá tuviéramos más así. La otra parte que quiero mencionar es que esta es la auditoría de recursos federales. Hay también una auditoría de recursos locales. Esta es de la cuenta pública 2024. Estamos hablando del periodo en el que todos estos municipios tuvieron 2 presidencias municipales, una saliente y una entrante, y eso también es un factor a considerar porque puede que quien salió o quien entró sea responsable dependiendo de la fecha de la observación y del ejercicio, o de la fecha de ejercicio del recurso, ¿no? Ahí también habría que transparentar esta situación. Y bueno, vamos a centrarnos en esta con 26 municipios auditados. Nada más les quiero decir que en la cuenta pública 2024 de la Auditoría Superior de Yucatán hay más de 1,500 observaciones pendientes de municipios. Es decir, hay muchos más problemas en ese informe y es mucho más grande. Más de 1,500 observaciones pendientes de municipios, solo de municipios. En este caso, vamos a centrarnos en la Auditoría Superior de la Federación y sí, la verdad pues que hay que decirlo, los 3 municipios que presentan montos mayores de observaciones son Progreso con 216 millones. ¿Qué es el del PAN? Sí. Peto. Fue del PAN. En el 2024, sí. Peto con 133 millones. ¿Qué fue del PRI? No, era... Sí, claro. Sí, fue del PRI. Del PRI. Sí, fue del PRI. Y Motul con 108.9 millones. Fue de Morena.
En ese momento Rogelio. era PRI. Era del PRI, del luego PRI, se ahora brincó a Morena. incluso. Tecash, Diego Ávila del PAN. A ver, vamos a ver, Es Tecash. Es el segundo. El Sí, de es- Motula es Rogelio Aguilar, ¿no? Es correcto. La verdad es que no me quisiera centrar en nombres ¿Qué- para no romper su presunción de inocencia, pero estoy hablando de... Sí, tienes razón, Tecash con 192 millones. Del Ahora, PAN. ¿Quién era? Dieguito. Del PAN. Diego Ávila. Diego Ávila con 192 Ahora, millones. lo importante a destacar acá es lo que pasa con estas auditorías. Y yo creo que aquí es donde ya podemos entrar a las medidas de endurecimiento. Estas auditorías normalmente tienen dos destinos. Uno de ellos muy ligero, digámonos, que es un pliego de observaciones en donde el municipio todavía tiene la oportunidad, e incluso la persona, porque muchas veces cambia de partido el gobierno y la persona tiene que darle seguimiento, todavía tienen la oportunidad a través del pliego de observaciones de ir subsanando con pruebas, y será un proceso largo. Hay auditorías del 2016 que todavía se están atendiendo por personas que fueron alcaldes o alcaldesas en aquella época. Ese pliego de observaciones tiene una y solo una finalidad: recuperar el dinero. Van a llegar hasta el momento en el que todo quede claro o se recupere financieramente el dinero. La mayoría de estos municipios tienen pliegos de observaciones. Al menos los 23 que no salieron limpios tienen uno o más pliegos de observaciones. Es decir, tienen un documento donde la Auditoría Superior dice: oye, este tema está mal, devuélveme el dinero o compruébamelo. Algunos de ellos, que son los graves, tienen algo que se llama procedimiento de responsabilidad sancionatoria. Es una cosa que se le conoce como PRAS. Aquí ya están buscando sancionar a esa persona. Y a partir de eso creo que deberíamos empezar a analizar si estos individuos, estas personas que están involucradas en esos PRAS, no deberían tener una suspensión para ser candidatas o candidatos. Claro. Completamente a favor. Claro. Aquí, Que eso digo, lo por favor. tenía que ver. Yo no lo puedo votar en un congreso, pero ustedes sí, qué bueno que... Creo No, que por esto supuesto, tendría que le ser. tocaría a los partidos políticos, ¿no? Entonces, ¿Quién recontrata a a la alguien? autoridad No electoral dejemos también. atrás también que el Ayuntamiento de Mérida tiene un tema de 91 millones de pesos. Es correcto, Sí. es Y tiene correcto. observación de una posible empresa fantasma que ya estaba boletinada por el SAT. Es Sí. correcto. Entonces, todo eso son temas que hay que aclarar. No aplica recontratación. 2024, ¿no? Es correcto. Sí, Sí, pero ese sí, recurso claro. lo aplicó el ayuntamiento actual. Está yo checando el dato. Ese recurso, parte de ese importante, ese recurso lo aplicaron en el tiempo en que entró la nueva alcaldesa. Ah, pero Ese que tiene la observación exactamente. Ese recurso seguramente va a estar sujeto Sí. al pliego de observaciones. Les voy a decir cuáles ya tienen el famoso PRAS, que es el procedimiento de responsabilidades administrativas sancionatorias. Chemash tiene, Concal tiene, Junucmá tiene, Canacín tiene, Mérida tiene, Tizimín, Humán y Valladolid. Digo, la intención, a mí, honestamente, a mí me da exactamente igual qué partido, qué color, qué gobierno. Así es. Yo lo que pongo sobre la mesa es, si estamos viendo consistentemente que año con año surgen estos inconvenientes, pues necesitamos hacer algo, ¿no? Claro. Porque es muy repetitivo. Sí, ¿no? Es correcto. Digo, se vale tener un error en la administración y pasar por un pliego de observaciones y tener que subsanarlo. Sí se vale, puedes haber cometido un error, es normal, ¿no? Oye, la factura me la expidieron mal, en lugar de darme gastos en general o en lugar de ponerme pago por transferencia, me pusieron pago en efectivo, la auditoría considera eso no deducible y entonces no está comprobado el gasto. Es entendible y hay que corregirlo, está bien. Pero la auditoría está diciendo que me van a sancionar, me van a inhabilitar o quizá me metan a la cárcel porque hay un desvío de dinero. Entonces, a lo mejor habría que pensar si esas personas involucradas deban poder ser Repetir funcionarias como o funcionarios públicos en la administración inmediata siguiente o en aquella en la que siga al surgimiento del tema. Algún estilo de ninguna. suspensión. Yo sé que es un tema muy, ni la que sigue, ni muy ninguna. complejo, porque a lo mejor y resultan inocentes, y pues en México todas las personas son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, pero pues las arcas están primero y el bien común está primero, ¿no? Esa es la primera parte que quisiera mencionar. Tendría que ser esto, según la propuesta, mi querido Eduardo, después de que ya sean, digamos,
se haya finiquitado el Claro, proceso. ya que haya un Ándale. dictamen, claro, Haya un porque Te dictamen, separo de esa claro. oportunidad de ser candidato mientras estés en investigación. Claro. Cuando Claro. cumplas, ya No, pasas porque con- además tú sí fuiste responsable y ya falló el órgano fiscalizador, entonces sí, Y tienes que seguir. Como dice claro. la contadora, al final tú firmas de estar pendiente Claro. de todos los soportes, de todos los respaldos de lo que estás pagando. La segunda parte, yo siempre he pensado que no se trata nada más de sancionar, sino de prevenir, que yo creo que da mejores resultados. La segunda parte es echarnos un clavado a revisar qué perfiles estamos permitiendo desde nuestras normas que manejen los dineros públicos. Yo creo, por ejemplo, que las tesorerías deberían tener personas profesionistas con un perfil adecuado para el manejo de recursos públicos. Tal vez hace 50, 60 años, cuando establecimos los requisitos, pues era muy complicado que una persona, ¿qué te gusta? Tatsu, que está muy lejos, tuviera acceso a profesionalizarse. Sí, a lo mejor en esa época sí, pero hoy ya muchísima gente... todos tienen un contador. claro. Todo- Todos tienen un exactamente. contador. Una pregunta, Además, perdóname, está en sí. ley eso. Sí, pero además, en el A caso los de los diputados. tesoreros, requiere una fianza. Los tesoreros tienen que dar una fianza que es Entonces, pequeña. Claro, pero bueno, cuando menos, o sea, hay algo Ujú. que los debe obligar Al respaldo. un comportamiento. Al ser Sí, honesto. normalmente es de Ordinario. 2,000 pesos contra 20 millones. ¿En serio? Es Ay, en que- serio. Hay veces que depende del municipio. En el ayuntamiento no es tan bajo. Depende, O sea, bueno, en el Ayuntamiento de Mérida es muy diferente, pero municipios pequeños son Es de cantidades 4,000 pequeñas. de Ajá. Mérida, ¿no? O a veces están hasta exentos porque el ayuntamiento, el cabildo los puede exentar. Entonces, esas son las cosas que necesitaríamos analizar, ¿no? Sí, de claro. repente, ¿qué queremos? Perdón, Eduardo, ¿esto no está en ley? En la ley el No requisito hay. para ser tesorero, si no me equivoco, es tener bachillerato. Bachillerato. Si no me equivoco. sí, Lo mismo en con el la caso de los sindicatura. municipios, obviamente, o sea, es Sí, comprensible. municipios, Claro. Claro, rurales, por salvo ejemplo. los grandes, como Mérida, Tizimín, Valladolid, etcétera, ¿no? Ahí sí se requiere y se puede tener a un profesionista, ¿no? Ujú. Pero de cualquier manera, o sea, chico, grande, pequeño, ¿verdad? O sea, las normas son las mismas y hay que seguirlas. Claro, también está Y el la tema de las sindicaturas. Las y los síndicos son los responsables de la Contraloría del municipio. Supuestamente. Pero no hay un dispositivo legal que les dote de dientes. Entonces queda al arbitrio de los cabildos emitir los reglamentos correspondientes. No hay una normativa de Contraloría específica que ellos puedan llevar a cabo. Tal vez un reglamento de la ley de gobierno que hable de cómo hacer la Contraloría de un municipio desde la figura de la sindicatura, pues nos ayudaría a evitar este tipo de problemas, porque la realidad es que las y los síndicos se convierten en una regidora o en un regidor más que alza la mano, ¿no? Inclusive hay algunos lugares, Chihuahua, si mal no recuerdo, y otros estados más, donde el síndico es electo con boleta distinta. Ujú. Entonces el síndico puede ser que sea de un partido político y el alcalde y su cabildo de otro, ¿no? Y eso facilita de alguna manera o entorpece también, ¿verdad? Claro. Cuando el síndico no Sí. tiene la Si conciencia. hay conflictos, si hay ¿no? conflicto Claro. de intereses, Claro. obviamente, en lugar de ayudar al buen desarrollo del ayuntamiento, es todo lo contrario. Pero seguramente de cualquier manera, tú el síndico sabes, tiene una contadora. función específica que debe cumplir, que es el fiscal, digamos, del Claro. ¿Hay un manual sobre eso? En el caso del Cada- síndico en la- también en la- creo que hay... cada Esa es su ayuntamiento función, tiene que en la emitir. En el caso del funcionalidad síndico que mínimo tiene. bachiller también. Sí, mínimo bachiller. En el Y caso del es lo síndico. mismo. Y otro tema que deberíamos analizar quizá para el 27 ya nos da tiempo, pero deberíamos analizarlo es cómo es que algunos municipios logran tener cabildos de 5 regidurías del mismo partido, porque hay casos, y ha pasado históricamente en nuestro estado, ¿no? Los rangos establecidos en la ley te alcanzan para que tengas 4 o 5 regidurías de tu mismo color, y entonces, pues ya nadie te revisa, no hay oposición, ¿no? Claro. Pues sí. Y además, analizar, creo que por ahí alguien lo mencionó o alguien presentó una reforma al respecto, analizar a quienes estamos dejando llegar al cabildo como oposición. Porque no es lo mismo que llegue alguien que está en el tercer lugar de la lista a que llegue alguien que está en el segundo lugar, que estaba destinada a ser síndica o síndico si ganaba su candidato o candidata, o que incluso quien compitió y no ganó como presidenta o presidente municipal pueda formar parte de ese cabildo, porque eso generaría muchísimos más ojos, generaría muchísima más oposición, y tal vez eso le dé salud al tema del manejo de dinero, que al final del día esto es el manejo de dinero Claro. público, ¿no? El dinero de las personas que viven allá, no de quienes gobiernan allá.
Sería tarea para los diputados ver ese marco legal para Claro. actualizarlo, ¿no? Ambas cosas. De la cuestión que decía la contadora, hay un manual del síndico, de cómo debe proceder. sus obligaciones, La ley de claro. gobierno Función. municipal establece las funciones de cada uno de los integrantes del cabildo, la presidenta, el secretario, el síndico y los regidores. Determina las comisiones, y la comisión de Hacienda por lo general recae en la presidencia municipal, por lo tanto es la responsable o el responsable de todo el manejo de los recursos. Bien. Y el regidor síndico es el que tiene que fiscalizar todas las cuentas, todas. Entonces, no hay forma de que no se pueda corresponsabilizar, ¿verdad?, a quienes ejercen el manejo de los recursos, empezando con la presidencia municipal. Bien, lo que sí estamos viendo en esta mesa panel, y antes de cerrar quisiera yo comentarlo, creo que hay coincidencia de que hace falta hacer algo más enérgico para frenar este tipo de actitudes en alcaldes o exalcaldes que finalmente no rinden cuentas públicas claras, que es lo que la sociedad demanda, ¿no? Pero un poco mucho lo que decía aquí el diputado, y es la prontitud con la que también se hace la fiscalización, porque pasan 2 o 3 años y empiezan a revisar las cuentas. Claro que es tal el volumen de lo que tienen que revisar a nivel nacional, Claro. que evidentemente esto ha hecho muy lento, como un elefante grandote, a la auditoría. Pero hay, afortunadamente hoy en día, pues la inteligencia artificial y tantas cosas más que la tecnología han permitido que esto podría prestarse a que fuera mucho más reciente en la revisión del manejo de los recursos, para evitar que pasen meses o años. Sí, creo que la Auditoría Superior de la Federación tiene expedientes del 2016, 2017 que todavía no aborda. Sí hay abiertos. ¿no? Sí. Y que están abiertos y que quedan allá, porque cada vez que toca un tema pasan con otro y se va traslapando, ¿no? Yo creo que sería buena la idea que dice la contadora, algo hay que hacer. Para empezar, que hay un convenio con el Estado, ¿no? Para tratar de agilizar esos temas. Porque creo que actualmente la Auditoría Superior de la Federación se maneja de manera autónoma y no recurre a los gobiernos para nada, ni siquiera para buscarlos. En algunos casos y para algunos recursos en específico hay un convenio. La Auditoría Superior de la Federación tiene convenios con algunas auditorías locales. Con la nuestra tiene, pero para algunos recursos en específico. También hay que mencionarlo. Esto que analizaron es cualquier recurso federal que venga del fondo de aportación, de los fondos de aportaciones o de las de los partidas como tal. de los fondos participables, es decir, de cualquiera de los dos vehículos que normalmente llegan a los municipios. ¿Federal o estatal? Siempre federales, es Sí, el recurso federal. meramente federal. La Auditoría Superior, pero la Auditoría Local ve los manejos de recursos estatales. Exactamente, la auditoría local ve los esa es manejos otra locales. parte, ¿no?, que no hemos visto también, que seguramente a lo mejor sería interesante ver si hay coincidencia con esto de la Auditoría Superior de la Federación con la auditoría local. La local habla de que es superior a 80 millones de pesos. Esa ya se hizo el segundo informe de la cuenta pública del 23 y el 93.5 de las observaciones se concentraron en el tema del municipio. Es de la que decía que hay más de Que es la 1.500 observaciones abiertas de Es correcto. 106 municipios. Que lo ideal es Sí. que llegáramos a que no hubiera observaciones, no lo hubiera, no existe. Pues sería pero que bueno. sea lo menos posible. A veces Claro. es de humanos cometer un error, pero ahí Claro. es descarado el desvío. Claro. Y la palabra que usó la diputada Naomi Peniche, que pues no es muy agradable, pero saqueo, Así el es. saqueo, evitar el saqueo. Así que, es. como decía la condadora Ana Rosa Payán, este país ha aguantado mucho, no se merece seguir aguantando este tipo Así de es. prácticas. Pero eso depende de los erróneas. ciudadanos a la hora de elegir. O sea, definitivamente, Correcto. lo que tienen que tener, o sea, lo que tenemos que aspirar es a tener mejores perfiles de candidatos que el día de mañana se van a convertir en funcionarios. Entonces, Correcto. ese es un problema serio para nuestro país. Y bueno, esperemos que estas lecciones dolorosas se vayan aprendiendo. 2027 ya está en puerta y veremos qué puerta. pasa. Yo creo que ahí hay una concordancia en que partidos políticos, sociedad, pero sobre todo también los órganos electorales tienen que intervenir en ese sentido, ¿no? Así es. Es correcto. Correcto. Toda la sociedad en su conjunto hay que opinar y tenemos que aportarle
a la sociedad ese tema. Para ir mejorando sobre ir todo. mejorando. ¿No? Bien, sobre todo en este tema, los recursos públicos, como bien decía la contadora, son recursos que no nos tocan, no son personales, son públicos y como tanto hay que cuidarlos mucho más que los propios. Es correcto. Así es es. correcto. Así Yo es. les agradezco mucho, diputado Daniel González. Hombre, gracias por la invitación y saludos a todo el auditorio, como siempre, muy agradecido y agradecidos con los compañeros. Contadora, 2 veces alcaldesa de Mérida. Y contadora vitalicia. Contadora vitalicia. Gracias. Muy buenas noches. Diputada Un gusto, como siempre, Yasmín, y a todos mis compañeros panelistas. Eduardo. como Yasmín, siempre. muchas gracias. Compartir Muy con bien, ustedes es un gusto. documentado. Gracias. Gracias. Igualmente. Gracias a todo nuestro auditorio por Buenas estar en noches. este espacio de Comunique Channel. Como siempre, todos los martes. Aquí estaremos la próxima semana. Buenas noches. ¿Sabías que en México el problema más relevante óseo es la osteoporosis? Se calcula que hasta el 70% de mujeres mayores a 50 años sufren de osteopenia, que es el padecimiento previo a la osteoporosis. Y a pesar de que la osteoporosis no se considera un padecimiento reversible, sí es un padecimiento con altas probabilidades de controlar y mejorar. En esto, como en muchos casos que tratan sobre la salud, el secreto está en encontrar el padecimiento a tiempo. En Laboratorios Chontalpa tenemos un densitómetro de última generación que puede ayudar a tu médico a tener una idea clara de tu estado y el estado de tus huesos. Laboratorios Chontalpa. Precisión que da confianza. ¿Qué es Renacimiento Maya? Es caminar por calles bien pavimentadas, seguras y llegar más rápido a un destino. Es plantar árboles para combatir el calor. Es que las familias se queden en su hogar sin verse obligadas a irse. Es salud digna y apoyo para quienes lo necesitan. Es trabajar por igual, de la Emiliano Zapata Sur a la Emiliano Zapata Norte, de Vergel a Juan Pablo. Renacimiento Maya es crecimiento con justicia, cercanía y bienestar. Conoce más en renacimientomaya.mx. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. Te voy a contar qué es Renacimiento Maya. Es apoyar a quienes sostienen nuestra economía. Es llevar salud donde más se necesita. Es combatir la desigualdad. Desde Celestún hasta Oaxaca y de Valladolid hasta Progreso. Es tanto para niños y adultos como hombres y mujeres. Renacimiento Maya es esperanza, cercanía, transformación, justicia y bienestar. Conoce más en renacimientomaya.mx. Los gastos no paran, pero este año los apoyos en la veda llegaron a tiempo. Así es, el gobierno de Yucatán nos apoya con 6,000 pesos, 1,200 más que antes. Al fin, un gobierno que entiende y atiende a los pescadores. Esto es parte del Renacimiento Maya, que apoya cuando más lo necesitamos. Respeto a la veda, más apoyo para las familias pescadoras. Conoce más en renacimientomaya.mx. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. En Yucatán renace el campo y la ganadería. Con los programas de apoyos ya es posible. Estamos construyendo y reconstruyendo caminos saca cosechas para los productores agropecuarios. Y apoyamos con herramientas y sistemas de riego solar para que no les falte el agua. Beneficiamos con material genético y apoyo económico para adquisición de ganado. Acciones y compromisos con quienes producen la tierra y la ganadería. Consulta más información de programas en ceder.yucatán@gmail.com. El renacimiento del campo y la ganadería es hoy y ahora. Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030. Este sábado 28 de marzo encuentran los mejores productos locales, orgánicos y a granel en el mercado Renacer del Campo Yucateco. Desde las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, en el Museo del Meteorito de Progreso, adquiere hortalizas frescas, miel, artesanías y productos del campo y del mar directamente de quienes los producen. Un espacio para apoyar la comercialización directa, a precios justos e impulsar la economía de nuestras comunidades rurales. Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030. ¿Sabías que en 2025 se detectó un aumento del 12.2% de cáncer de mama en el estado de Yucatán? Representamos los índices más altos frente a Quintana Roo y Campeche. Recuerda, si presentas algún síntoma, no pierdas el tiempo. Acude a tu médico, haz tu examen de mastografía en Laboratorios Chontalpa.
Laboratorios Chontalpa. Precisión que da confianza.